Buenas tardes, mi nombre es Kevin Julián Rodríguez Ortega del curso 11.3 y esta es la presentación de nuestro proyecto de cálculo. Buenas tardes, mi nombre es Kevin Orlando Caguargas del curso 11.3. A continuación, nuestro compañero Luis Javier Sáenz, que es el siguiente a presentarse, va a hablar sobre la justificación y los objetivos de nuestro proyecto. Entonces, a continuación, lo dejo ahí. Buenas tardes, mi nombre es Javier Sáenz y hoy les vengo a hablar sobre la justificación de nuestro proyecto. Los factores de riesgo de carga física, al igual que las lesiones musculares y esqueléticas, son de mayor impacto en el país. En el sistema de riesgos laborales, demostrando que hace falta planes de prevención sobre estas problemáticas que existen en el país. Las posturas inadecuadas son movimientos repetitivos y el sobreesfuerzo de forma desmedida puede llegar a lesionar el aparato locomotor, provocando lesiones que pueden ser agudas o crónicas. Esto significa que en todas las empresas de Colombia y casi en toda parte del mundo, los trabajadores se esfuerzan mucho alzando carga, alzando diferente peso. El objetivo de este proyecto es facilitarle el movimiento de la carga más pesada que existe en el mercado, para que no se lesionen tanto la espalda. Otro proyecto fue con los siguientes materiales: el puente HL293D, el Arduino Uno R3, módulo Bluetooth HC06, el sensor ultrasonido, cable de conexión, cable jumper macho y hembra, motores reductores, batería de 9 voltios a 12 voltios, base de batería, cabutín, estaño, silicona, palos de paleta, crema de soldar y bandas elásticas. Nuestro proyecto funciona vía Bluetooth, que es una aplicación que se instala y fue creada desde el cero y funcionan en los celulares dispositivos, y se está conectada a una pila de 9 voltios. Muy bien, buenas tardes, yo voy a explicar el procedimiento de construcción que tuvimos que llevar a cabo para realizar nuestro proyecto. El primer caso fue soldar el motorreductor, bueno, los cables del motorreductor. El otro fue ubicar un palo de paleta de tal manera que quedara centrado, o bueno, dejando medio centímetro en los costados. El tercer paso es, en la base de madera lo adherimos con cinta aislante, sin tocar los engranajes para tener un buen funcionamiento. En cada extremo del dispositivo, del robot, debe ir un motorreductor, asegurándolo de mejor manera. El otro paso es unir con la base de madera, utilizando silicona, bandas elásticas y uniendo los motorreductores. El otro paso es: las llantas se ubican de tal manera que su engranaje coincida con el motor, partiendo de su buen uso. El otro paso es: se ensamblan las llantas de tal manera que en la parte delantera del prototipo pueda tener su buen funcionamiento. La parte inferior del protobar y de la carretilla podemos ver que se encuentran en esta parte 4 ruedas locas y en esta parte tan solo una, para poder ayudar a facilitar el movimiento del protobar. El siguiente punto es ubicar el Arduino con bandas elásticas sobre el protobar. El punto número 10 es: en la parte frontal se instalan sensores de ultrasonido adhiriendo la silicona. Este proceso puede ser reemplazado por un protobar, bueno, por un mini protobar que será ubicado en la superficie. El punto 11 es el sensor de distancia ultrasonido, que con los pines hacia la parte superior, con el objetivo de permitir su conexión con el Arduino. El punto número 12 es el circuito integrado, o en otras palabras, puente TH. Se ubica cerca del motor reductor con el fin de facilitar su conexión a los demás motorreductores. El punto número 13 es que en el centro del protobar se ubica un portapilas y las correspondientes baterías para que pueda funcionar el dispositivo. El número 14 es que al lado de la batería se ubica un regulador de voltaje con el fin de estabilizar el flujo de electrones que hayan en todo el circuito. Y el punto número 15,
La construcción de la carreta, que pues se utilizó material cartón, como lo pueden ver, cartulina ya para implementar impresiones 3D que saldrían costosas. Por ejemplo, las láminas de cartón paja de un largo de 10.5, 7 centímetros de ancho y de profundidad 3.2. Papel iris azul para forrar la carretera, así como lo pueden notar acá. 4 ruedas locas y una cinta de enmascarar para cubrir los bordes. A continuación voy a explicar un poco sobre la construcción del circuito eléctrico que tuvimos que realizar para poder llegar a este prototipo, en el cual se utilizó pues, el protobar de modo vertical para el ensamblaje de todos los componentes del carro Bluetooth con sensor ultrasónico, que es aquí el que pueden ver. Se hacen uniones que son negativo a negativo y positivo a positivo, ya que se debe construir la energía en todo el protobar. Ya que la quinta columna, que está pues como por acá, se divide, y también la segunda fila. Cogemos el driver de motor L293D, que cuenta con 16 patas, que por acá está, no se logra ver desde esa distancia. O pines que los colocamos en el medio del protobar para los pines del 1 al 8 en un extremo y la 9 a 16 en el otro extremo. Pegamos el Arduino uno encima de la portapilas y ahí el protobar con cinta doble fast para que si es necesario moverlo sin ningún problema. Conectamos pues los pines dichos anteriormente con cable jumper macho y el Arduino 1 de la siguiente manera. Driver de motor 2, Arduino 10, el siguiente 7, Arduino 9, en el siguiente son 10, Arduino 6, en el siguiente 15 y Arduino 5. Estas son las conexiones del puente H al Arduino. Se conecta con cable UTP al positivo los siguientes pines 1, 8, 9 y el 16 al positivo del driver de motor. Se unieron los pines 4, 5, 12 y 13. De ahí sale una conexión al negativo o polo tierra para conectar el módulo Bluetooth. Pegamos el sensor ultrasónico al frente del protobar, aquí como lo pueden ver, con silicona, que cuenta con 4 pines que son GND, SHO, TRIG, VSC. Conectamos con cable jumper hembra macho del GND negativo del protobar y el VSC al positivo del protobar. El SHO al pin número 2 del Arduino y el TRIG al pin 3 del Arduino. Sacamos también 3 puntos con cable macho del Arduino que son de tan solo 5 voltios al positivo del protobar, GND al negativo del protobar y el VIN al positivo. Se conecta con un bombillo LED de color rojo al pin número 13 del Arduino y GND del Arduino. Ya conectados los componentes, seguiremos con la unión de los motorreductores que serán pegados a los lados del protobar en un lugar inclinado. Ya unidos los motorreductores, se hacen las conexiones a los pines 3, 6, 11 y 15 del driver de motor. Se pone una mini rueda en la parte inferior del protobar para una mejor movilidad, que se pueda pegar con silicona o con una banda elástica, ya que en este carro se hace la programación en un computador con el Arduino. Uno antes de ello se desconectará los cables RXD y TXD del módulo Bluetooth. Ya subida la programación, se podrá volver a conectar los cables y por último se creará la aplicación para poder manejar el carro por medio del celular Bluetooth. Ahora vamos a hablar de la parte que tuvimos que utilizar de cálculo y estadística para la realización de nuestro proyecto. En la parte estadística se plantean estudios de la empresa Carga Logística SAS con sede en Cartagena, teniendo en cuenta los objetivos específicos, la pregunta, el problema y el instrumento de recolección de la información. En la tabla 4 tenemos las características sociodemográficas de los trabajadores del área administrativa de la empresa Carga Logística. Como se puede ver en la tabla, se tienen las variables que son el sexo, que es hombre-mujer, la edad, que va de 20 a 50 años o más,
la estatura de la persona, que es 150 centímetros a 180 o más, el peso corporal, que son 50 kilos a 80 kilos o más, y el nivel educativo de las personas del área administrativa, que es de técnico profesional a universitario. Y como se puede ver, en una franja está la frecuencia absoluta y en una franja se encuentra la frecuencia relativa, de un total de 70 personas encuestadas. En la tabla 5, el 100% de la población indicó sentirse con espacio suficiente de trabajo para llevar a cabo sus actividades laborales. El 80% desconoce la forma correcta de levantarse y sentarse y manifestó tener malestar muscular y lumbar, resaltando la presencia de desórdenes musculoesqueléticos generados por la carga física del trabajo. El 89% de la población estudiada indicó no haber consultado al médico por la presencia del malestar muscular lumbar, y de forma similar se observó que precisamente un 89% de la población también mostró no haber necesitado tratamiento médico por la presencia del malestar muscular lumbar. En la figura 2 se muestra los esfuerzos físicos con frecuencia encontrados en los trabajadores del área administrativa. Se puede apreciar que el mayor esfuerzo físico que realiza el personal administrativo en la institución es girar, inclinar la espalda con frecuencia, en un 56%, seguido de levantarse frecuentemente con un 36%. Sorprende el hecho de que el esfuerzo físico que se hace con menor frecuencia sea el de agacharse con un 2%, pero esto quizás esté relacionado con la dinámica de los puestos de trabajo. Sin embargo, los resultados muestran que estos trabajadores sí están expuestos a factores de riesgo ergonómico asociados a la aparición de dolor lumbar. La figura 3, que es la distribución de frecuencias absolutas según la pregunta ¿desde hace cuánto tiempo sienten molestias osteomusculares? En la figura 3 se evidencia que 45 personas encuestadas, 16 han venido presentando molestias osteomusculares a nivel dorsolumbar durante un periodo inferior o igual a 6 meses, seguido de 11 participantes que refieren molestias en cuello en el mismo periodo de tiempo. Llama la atención que solo 4 personas manifiestan sentir la molestia a nivel de cuello y muñeca por un periodo de 2 a 5 años. La figura 4 muestra la distribución de frecuencias absolutas según la pregunta ¿cuánto tiempo ha tenido molestias durante los últimos 12 meses? Al indagar de permanencia de las molestias en los últimos 12 meses, se halló que la molestia de mayor predominancia, entre 1 y 7 veces, es la dorsolumbar, seguida de las molestias en el cuello, que es un 44%, y la muñeca mano, que es un 22%. Las regiones del cuerpo con menos incidencia de molestia fueron el codo y el antebrazo con un 2% y el hombro con un 11%. La figura 5 muestra la distribución de frecuencias absolutas según la pregunta ¿cuánto dura cada episodio? En horas. Al analizar la duración del episodio se encontró que la molestia dorsolumbar dura entre 1 y 24 horas en el 44% de los participantes, seguida de la molestia en el cuello con un 33%, solo un 9% manifestó sentir la molestia dorsolumbar entre 1 o 7 días. Al preguntar acerca de los motivos por los cuales los participantes le atribuyen la molestia osteomuscular, se observó que el 4% aduce que es por la carga de trabajo, el 76% afirma que es por la adopción de malas posturas y el 36% afirma que es por la silla inadecuada y el estrés laboral respectivamente. Ahora, ya que una vez explicada la parte estadística de nuestro proyecto, vamos a ver cómo utilizamos la parte matemática o cálculo, y es la validación del prototipo. Es importante que el prototipo tenga en cuenta las dimensiones de las canastillas, las cuales tienen las siguientes características. Canastilla grande, con una masa de 2 kilos, un largo de 59 centímetros, 40 ancho y una profundidad de 23 centímetros. La canastilla pequeña tiene una masa de 1,3 kilogramos, un largo de 59 centímetros, 39 centímetros de ancho y una profundidad de 11 centímetros. Para esto utilizamos lo que es la función lineal para interpretar lo que es el aumento de la masa contra la velocidad. Como se puede ver en la tabla, el peso son 3 kilos, la velocidad son 21 segundos, 6 kilos, 31 segundos, es decir que entre más peso, lógicamente que se demorará más, lo que quiere decir que esta gráfica es de manera ascendente. Ahora la tabla 2, que es la interpretación del peso constante contra la variación de la velocidad. En este caso se tiene el mismo peso, son 3 kilogramos, y la velocidad, que sería velocidad lenta, serían 8 segundos, y 3 kilogramos con una velocidad rápida, que serían 4 segundos. La tercera tabla interpreta los prototipos versus las diferentes superficies. Aquí las variables son la superficie y el movimiento. En una superficie lisa,
no ocurre ningún problema y en una superficie rugosa hay un poco de turbulencia, por lo que se tardará un poco más.